Mike Wilson, analista y jefe de estrategia de inversión de Morgan Stanley, acaba de advertir a sus clientes y por lo tanto al resto de inversores de que no deberíamos contar con un rally de Navidad a finales de este 2023. En este vídeo no solo vamos a analizar las declaraciones de Mike Wilson, sino que vamos a explicar qué es el rally de Navidad o Santa Claus Rally y vamos a ver con datos estadísticos históricos cuánto se repite y cuánto suele subir el mercado durante este último tramo del año a lo largo de la historia. Y para terminar, al final del vídeo revisamos tres valores, dos que probablemente no conozcas y uno que objetivamente podría tener una evolución muy interesante. Así que si te gustan estos vídeos, vamos como siempre con ese gran like, ese gran apoyo, porque empezamos. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Bison Trade por apoyar a este canal para que podamos seguir trayendo estos contenidos de forma totalmente gratuita para ti. Bison Trade es un broker 100% español, fundado en 2010 y que ya utilizamos más de 13.000 clientes a día de hoy. Pertenece a Miralta Finance Bank, una entidad de crédito española, regulada y supervisada por el Banco Central Europeo, el Banco de España y por la CNMV, y por supuesto dentro del Fondo de Garantía de Depósitos con una cobertura de 100.000 euros por titular. Con Bison Trade puedes operar más de 30.000 instrumentos de todo tipo y para todo tipo de inversores, más de 16.000 acciones, como las que comentaremos al final del vídeo de hoy, más de 6.000 instrumentos de renta fija y además forex, futuros, opciones y otros activos complejos. Su plataforma es fácil, es rápida y es precisa tanto en PC como en app móvil. Tienen comisiones muy competitivas incluso si operas con capitales pequeños y cuentan con atención al cliente en español y con oficinas físicas a las que puedes acudir si lo necesitas. Y por último, no requieren ningún capital mínimo para abrir una cuenta. Incluso puedes probar su versión demo sin ningún compromiso haciendo clic aquí arriba o en el link de la descripción. Puedes empezar a probarla gratis en un minuto. Y si quieres que hagamos una review completa de este broker español, déjame un comentario y le dedicaremos un vídeo en detalle. Y ahora vamos con el rally de Navidad y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el rally de Navidad o Santa Claus Rally? El rally de Santa Claus es un efecto estacional que implica un aumento en los precios de las acciones, una subida en bolsa, durante los últimos días de negociación del mes de diciembre y los primeros días de negociación del mes de enero del año siguiente. El rally de Navidad fue registrado por primera vez por Yale Hearst en su Almanac Stock Trader de 1972 y en teoría abarca únicamente 7 días de negociación, los 5 últimos del año y los 2 primeros del año siguiente, aunque históricamente ha habido ocasiones en las que se ha extendido durante algunas semanas. En este sentido, desde la web de EsBolsa han realizado un backtest muy interesante, con dos variables diferentes. Reflejan compras durante todo el mes de diciembre y ventas entre el 1 y el 10 de enero, y todo ello tomando datos desde 1950 para comprobar las fechas históricas de compra y venta con mayor probabilidad de éxito operando durante el rally de Navidad. Y los datos son sorprendentes. Desde 1950, comprando el S&P 500 el 18 de diciembre y vendiendo el 4 de enero, casi el 82% de las veces habrían sido operaciones positivas. Comprando el 13 de diciembre y vendiendo el 3 de enero, la estadística sigue por encima del 80%. Y como podéis ver en el gráfico, hay 10 periodos con fechas concretas en los que, desde 1950, se habrían obtenido más del 75% de probabilidades de tener operaciones en ganancia. Y hablando de estadísticas históricas, es bastante impactante ver también cómo desde 1926 el índice ha subido en el mes de diciembre el 78% de los años, con una rentabilidad media de un 1,6% positivo. Si solo tomamos los últimos 20 años, para tener datos más recientes, el S&P 500 subió en el mes de diciembre en 15 de los últimos 20 años y cayó solo en 5 de ellos, un 75% de los años en positivo. Y si tomamos solo datos desde 2010, los últimos 13 años hasta 2022, se aprecia perfectamente, en este gráfico que hemos elaborado para vosotros, que el rally de Navidad ha funcionado en 11 de los últimos 13 años, casi un 85% de las veces. Eso sí, tomando solamente los últimos 5 días de negociación del año y los 2 primeros del siguiente. Por lo tanto, viendo los gráficos, podemos decir que la ventaja estadística está ahí, pero en mi opinión hay que tener en cuenta dos factores. Primero, también es cierto que ha habido años en los que la estadística es negativa, así que no hay ninguna garantía real de que en un año concreto vuelva a producirse el rally de Navidad. Y ahora veremos algunos de los factores actuales a los que Wilson apunta para asegurar que este año no habrá rally. Pero en segundo lugar, también hay que entender que aunque haya rally de Navidad,
no todo sube, por lo que hay que continuar siendo muy selectivo con las acciones en las que se invierte. Si quieres ver el proceso que desde este canal seguimos para detectar posibles oportunidades de inversión, tienes este vídeo aquí arriba, que también te dejaré al final para que puedas verlo al terminar. En cuanto a los motivos que pueden justificar este rally de Navidad, hay diversas teorías y algunas de ellas sí que podrían tener sentido, como las consideraciones sobre las posibles desgravaciones fiscales a final de año. Si hay un incremento de las aportaciones a los planes de pensiones, esto podría suponer un incremento de la posición compradora, por lo que podría tener sentido un efecto de subida en bolsa. O la teoría de que muchos inversores institucionales suelen irse de vacaciones justo en esas fechas, dejando el mercado a los inversores minoristas, que tendemos a ser bastante más optimistas. Y es cierto que esta suele ser una época en la que hay más optimismo en general impulsado por el espíritu navideño, y también es el periodo en el que muchas personas cobran una paga extra que algunos destinan también a la inversión. Pero hay una teoría que en mi opinión no se puede descartar. Realmente podría ser la profecía autocumplida. Desde el año 1972 se siguen muy de cerca estos datos, y como hemos visto, las estadísticas son favorables, así que si muchos inversores están atentos y optimistas durante este último periodo del año, también ese sentimiento puede influir y continuar retroalimentando el rally de Navidad cada año. Son muchísimos los periodistas y analistas financieros que suelen opinar sobre la probabilidad de un rally de Santa Claus cada año, algunos citando análisis macro, otros análisis técnico, y otros ofrecen puras conjeturas. Y por eso en este vídeo traemos las declaraciones de Michael Wilson, jefe de estrategia de inversión de Morgan Stanley, uno de los analistas más seguidos en el mundo, y que hace solo unas semanas advertía en una nota a sus clientes y que se ha filtrado al mercado que no deberían esperar un rally de Navidad este año. Y además ofrece algunos datos objetivos que vamos a ver ahora. Si quieres saber más sobre Mike Wilson, puedes echar un vistazo a este vídeo que publicamos hace unos meses, en el que lanzaba algunas advertencias en un momento de gran euforia en el mercado, y así sabrás si en esa ocasión tuvo razón. Wilson es conocido por sus numerosas advertencias sobre caídas en el mercado. Casi se le podría considerar un perma-bear, aunque otros opinan simplemente que es un analista cuidadoso, pero cuando sí acertó y de pleno, fue a principios de 2022, al predecir que el mercado sufriría una gran corrección después de todos los excesos de 2020 y 2021. El gran acierto en esa predicción llevó a Wilson a ocupar el número 1 en la encuesta de inversores institucionales del pasado año 2022. Pues en esta ocasión, Wilson ha reiterado que su objetivo para el cierre de este año en el S&P 500 es de 3.900 puntos, cuando en estos momentos está cotizando por encima de los 4.400, por lo que estarían apostando por una caída de alrededor de un 13% desde los niveles actuales. Dime qué opinas tú. Según Wilson, la reducción de la amplitud del mercado, la caída de las revisiones de beneficios de las empresas por parte de los analistas y la disminución de la confianza de los consumidores están reduciendo enormemente las posibilidades de un repunte en las acciones a final de año. Y además Wilson señala que es poco probable que la política monetaria y fiscal proporcione alivio a los inversores. Wilson ha estado argumentando durante las últimas semanas que las posibilidades de un repunte en el final del cuarto trimestre se están deteriorando, a pesar de que el optimismo persiste en otras partes de Wall Street, que sí que están esperando este rally de Navidad. Cito textualmente: "Creemos que este contexto refleja un mercado que cada vez está más preocupado por el crecimiento de las empresas que por los propios tipos de interés y por tanto también está preocupado por las valoraciones más altas de estas compañías". Wilson también señaló que los inversores habían estado reaccionando más negativamente a los reportes de ganancias del tercer trimestre que a los mismos informes del trimestre anterior, lo que refleja un sentimiento más pesimista en el mercado. Y de hecho lo hemos visto en algunas de las mejores compañías del mundo, como fue el caso de Google. Alphabet cayó casi un 12% tras su reporte de beneficios del tercer trimestre del año, en lo que en mi opinión ha sido un castigo excesivo. Si quieres que analicemos en detalle el último reporte de beneficios de Google, o si quieres que analicemos la compañía en un vídeo completo, ya sabes que puedes pedirlo en comentarios. Los leo todos y los tengo en cuenta para el contenido de próximos vídeos. Y para terminar, dice Wilson que si las 7 magníficas, que son las que han estado tirando hacia arriba del índice durante los últimos meses, no son capaces de continuar revirtiendo la tendencia bajista de fondo que existe en el S&P 500, difícilmente tendremos un rally de Navidad en Estados Unidos. Con lo que sinceramente yo estoy muy de acuerdo. Dime qué opinas tú y si piensas que en este año tendremos rally de Navidad. En mi opinión, creo que el mercado podría mantener el optimismo relativo de las últimas jornadas tras la corrección anterior y que podríamos ver incluso un repunte mayor en las próximas semanas. Pero para mí, lo fundamental es entender los negocios en los que se invierte. Así que yo personalmente no operaría solo en base a estadísticas sobre un periodo estacional como este rally de Navidad. Pero dime qué opinas tú, porque ahora pasamos a la última parte del vídeo, el análisis de estas 3 compañías, y vamos a empezar por la más conocida de las
las tres, una compañía que no necesita presentación ya que es una de las mejores empresas del mundo, Louis Vuitton Moet Hennessy. Esta mega empresa europea del sector de lujo que cotiza en la bolsa de París bajo el ticker MC y que recientemente ha sufrido una buena corrección que la ha dejado en un punto interesante. Este conjunto de marcas icónicas, más de 60 actualmente, incluye verdaderos líderes en la industria como Louis Vuitton, Moet Chandon, Bulgari y Christian Dior. El grupo está presente en toda la industria del lujo, operando en 5 áreas de productos, donde encontramos artículos de moda, vinos, perfumes y cosméticos, relojes y joyería, y una última división que engloba venta minorista selectiva y otras actividades. Como compañía global, sus ingresos anuales provienen de todas las partes del mundo. Lo que tienes en pantalla ahora mismo es el porcentaje de sus ingresos por área geográfica, según los datos de su última presentación para inversores, cuyo link completo te dejaré también en la descripción del vídeo. Pero lo realmente impresionante viene cuando observamos las métricas y la evolución de la compañía. Para ver todos los datos actualizados y poder analizarlos, nos vamos a ir como siempre a Seeking Alpha. Y te recuerdo, por cierto, que por ser seguidor de Diario de una Inversión puedes probar esta herramienta totalmente gratis y con un descuento enorme en planes premium. Puedes hacer clic aquí o en el link de la descripción. Ya desde la pantalla resumen vamos a encontrar muchísima información importante y relevante. Lo primero de todo que nos llama la atención son estos factores Quant, donde encontramos 3 colores diferentes. Vemos el único en rojo, en D-, es la valoración actual. Tenemos el crecimiento en B-, en verde. Y la rentabilidad, que es el punto clave de esta compañía, en A+, que es el factor más alto que hay. Pero vamos a echar un vistazo individualmente. Vamos a empezar por la rentabilidad. Como decimos, es el punto fuerte de esta compañía, es espectacularmente rentable, tiene la mejor nota de la herramienta, tiene actualmente un margen de beneficio bruto de casi el 70%, cuando la media del sector está por debajo del 36%, y como vemos en los últimos 5 años, su margen de beneficio ha sido menor de media de lo que lo es actualmente, por lo tanto está mucho mejor que la media del sector e incluso mejorando su media de los últimos 5 años. Nos ocurre lo mismo en el margen EBIT y en el margen EBITDA, un net income margin de casi el 19%, cuando la media del sector está por debajo del 5%, y mejorando también su media de los últimos 5 años, y un margen free cash flow de casi el doble de la media del sector, pero sí en estos últimos 12 meses por debajo de su media de los últimos 5 años. Un ROCE de casi el 30%, cuando la media del sector es de apenas el 11%, y un retorno sobre el capital de casi el 15%, cuando la media del sector es del 6%, y cuando su media de los últimos 5 años no llegaba al 12%. Y como última métrica de rentabilidad nos vamos a fijar en el ROA. La media del sector es de menos del 4%, los últimos 12 meses Louis Vuitton ha tenido un ROA de más del 11,5% y en los últimos 5 años se situaba por debajo del 8%. Por lo tanto, nos encontramos ante una compañía que es mucho mejor que la media del sector y que en prácticamente todos los ratios de rentabilidad está mejor ahora de lo que lo ha estado de media durante los últimos 5 años. Esto es una muy buena señal. Nos vamos a ir al crecimiento ahora. Tenemos a Louis Vuitton creciendo en revenue año contra año al 17%, cuando el sector crece de media a menos del 5,5%. Es más del triple que la media del sector, e incluso creciendo por encima de su media histórica de los últimos 5 años. Sin embargo, en forward, para el año que viene, se estima que crecerá al 11,45%, lo que ya es más del doble que la media del sector, e incluso por encima de su media de los últimos 5 años, aunque aquí la diferencia no es tan grande. Sin embargo, en las siguientes métricas de crecimiento sí que estamos encontrando datos negativos con respecto a su media de los últimos 5 años, tanto en el crecimiento de EBITDA de los últimos 12 meses como lo esperado para el próximo año. Tenemos unas métricas que, aunque están muy por encima de la media del sector, sí que están algo por debajo de la media histórica de Louis Vuitton. Y lo mismo nos sucede con el EBIT. Y por último, en crecimiento de los EPS, crecieron en los últimos 12 meses a más del 21%. El sector ha caído de media en este crecimiento de EPS un 5,5%, pero es que Louis Vuitton venía creciendo a casi el 30% anual en los últimos 5 años. Por lo tanto, estamos viendo un crecimiento mucho más comedido, tanto de ingresos puramente dichos, como de EBITDA, como de EBIT y como de EPS, pero aún así a mí me parecen crecimientos bastante considerables. Y ahora vamos a ver la valoración de esta compañía, cotizando a PER de 21 veces,
a PER Forward de 21,6, un 40 y 47% por encima de la media del sector. También es cierto que es una compañía mucho mejor que la media, con un Price to Sales de casi 4 veces, es una valoración algo elevada. Sin embargo, hay que tener en consideración las métricas de rentabilidad que acabamos de ver hace un momento y la diferencia entre esta compañía y el resto de sus competidores. Para mí, en mi opinión, es una de esas compañías que siempre hay que estar vigilando. Es una de esas compañías que probablemente de aquí a 10 años valdrá el doble y es una compañía que yo personalmente estoy vigilando para incorporar a mi cartera. Si echamos un vistazo rápido al aspecto técnico, lo vamos a hacer desde la propia herramienta de Yahoo Finance, no vamos a hacer ningún análisis técnico detallado ni nada sofisticado. Podemos marcar esta línea de tendencia de medio plazo, esta línea que veis aquí, que se pone en color rojo cuando la toco, en color negro. Es una línea de tendencia de medio plazo desde la enorme caída del año 2020. Vemos que la respetó también en junio del 22 y vemos que ahora sí la ha perforado con esta caída tan grande en el mes de octubre. Podemos ver también cómo el precio de la acción se está situando en el nivel del 61,8. Incluso lo ha perforado de toda la subida previa, de la que viene teniendo desde junio del año 2022. Y vemos también en el gráfico cómo acabamos de asistir a un cruce a la baja de la media de 50 sesiones, lo que es un indicador bajista. Y vemos también cómo en las últimas jornadas el precio de la acción está peleando con la media de 50 sesiones, la ha llegado a atravesar intradía, pero hemos visto cómo no ha podido con esta última vela y cómo se sitúa de nuevo por debajo. Habrá que ir haciendo seguimiento porque según vemos en línea de tendencia de medio plazo, como decíamos hace un momento, esta acción puede estar ahora mismo en un punto interesante y si consigue rebotar y superar la media de nuevo podría continuar con su ascenso, lo que en mi opinión sería lo más probable. Sin embargo, este pesimismo que tenemos actualmente en el mercado es lo que me hace ser mucho más cauto y habrá que estar pendiente, porque si no consiguiera superar esa media de 50 sesiones y definitivamente se posiciona el precio de su acción por debajo de esta línea de tendencia de medio plazo, podríamos estar ante una ruptura de la misma. Habrá que estar atento porque después de la caída que hemos visto, que como decíamos ha sido de más del 25%, en una acción de tanta calidad como esta, es siempre para vigilar y para poder incorporarla a la cartera. Estaremos atentos y le iremos haciendo seguimiento en este canal. Y ahora pasamos a la segunda compañía de este vídeo, la empresa Inter Parfums, ticker IPAR. Una empresa fundada en 1982, con sede en Nueva York y que probablemente no te resulte familiar. Inter Parfums fabrica, comercializa y distribuye una enorme gama de fragancias, perfumes y cosméticos bajo marcas tan conocidas mundialmente como Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Moncler, Montblanc, Rochas, DuPont, Abercrombie & Fitch, Donna Karan, Ferragamo, Guess, Hollister, Oscar de la Renta y muchas más. Seguro que ahora sí te resulta familiar. Pues vamos a ver sus fundamentales. Inter Parfums es una compañía que capitaliza actualmente alrededor de 3,9 billones de dólares. Es una empresa mucho más pequeña que la anterior, mucho más pequeña que el Louis Vuitton, que además ofrece un dividendo superior al 2% actualmente y que a mí me parece interesante porque desde su máximo histórico, que como veis fue el 20 de abril de 2023, ha registrado una caída de casi el 23% y cotizando actualmente a unos 124 dólares. Vamos a ir de nuevo a Seeking Alpha, donde vamos a ver rápidamente estos factores quant. Vamos a ver cómo destacan el crecimiento y la rentabilidad. Te recuerdo de nuevo que si quieres tener acceso totalmente gratis a esta herramienta y con un descuento enorme en planes premium, puedes echar un vistazo al link de la descripción. Vamos a empezar por la rentabilidad. 56% de margen bruto, muy por encima de la media del sector, ligeramente por encima de su media de los últimos 5 años. Margen EBIT casi triplicando la media del sector. Margen EBITDA casi duplicando la media del sector. Margen neto también casi triplicando la media del sector. Y unos retornos sobre la equity, retorno sobre el capital y retorno sobre activos, return on assets, muy por encima de la media del sector e incluso muy por encima de su media de los últimos 5 años. Por lo tanto, a nivel de rentabilidad es una empresa mucho mejor que sus competidores y se encuentra en un momento mucho mejor que su media histórica. Nos vamos a ir muy rápidamente también al crecimiento. Un crecimiento de revenue el pasado año de casi el 32%, cuando el sector está creciendo alrededor del 6% y cuando venía creciendo de media a menos del 15%. Crecimiento de revenue esperado para el año que viene de alrededor del 18%, también mucho mejor que la media del sector y que su media de los últimos 5 años. Crecimiento del EBITDA de este pasado año y del año que viene lo mismo, superando por mucho
paso a la media del sector y a su propia media histórica, y nos vamos a encontrar las mismas diferencias si miramos el crecimiento de EBIT, EBIT forward. Los EPS crecieron a un 53,32% el último año, es una salvajada, y está previsto que crezcan a más del 23% el próximo año. Como vemos, de nuevo, en cuanto al crecimiento, es una empresa que crece mucho más que sus competidores y es una empresa que está creciendo más de lo que venía haciéndolo en los últimos 5 años. Y ahora vamos a ver muy rápidamente la valoración, que como veíamos era el único punto en rojo, y es que evidentemente, siendo una empresa que es mucho mejor que la media del sector, tiene que cotizar también por encima de la media del mismo. PER actual de 24,81 veces, el sector cotiza de media alrededor de 19,6, pero aquí está lo interesante y por eso traigo esta compañía en el día de hoy. En los últimos 5 años ha cotizado de media a 36 veces y actualmente el mercado nos la está ofreciendo a 24 veces beneficios actuales y a 25,8 beneficios forward, beneficios del año que viene. Si nos fijamos en un poquito más de tiempo, durante los últimos 13 años, a media ha sido de casi 32 veces. Vamos a echar un vistazo a esta otra herramienta, a Simply Wall Street, de la que por cierto también os dejaré un link en la descripción. Por ser usuario de diario de una inversión, vas a tener una prueba de 14 días totalmente gratis y un descuento con el que podrás utilizar esta herramienta a mitad de precio si eres uno de los 100 primeros en registrarte. Si ya la conoces, seguro que esta oferta te va a interesar, y si no la conoces, échale un vistazo porque es una herramienta súper gráfica. Con este diagrama nos hacemos una idea de los aspectos fundamentales de la compañía. Aquí nos dice, esto por cierto lo podéis traducir al español fácilmente, nos dice que el PER está por debajo del promedio de la industria, nos dice que se prevé que las ganancias crezcan un 7,35% anual y que los analistas están estimando que el precio de su acción crecerá casi el 40% en el futuro. Vamos a echar un vistazo sobre todo a la cuestión de la valoración, donde encontrábamos, como decíamos, un PER de alrededor de 24 veces, Price to Sales de 3 veces, es una valoración exigente, pero para nada se puede considerar que sea una burbuja o que esté completamente fuera del mercado, sobre todo teniendo en cuenta la calidad que tiene esta compañía. En definitiva, es una empresa con unos ratios de rentabilidad espectaculares, con un muy buen crecimiento en los últimos años y a una valoración que está comenzando a deprimirse después de esta gran caída que hemos visto durante el año 2023 y que a mí personalmente me resulta interesante para añadirla al radar e ir observándola por si realmente llegase a presentar una buena oportunidad de entrada. Según el aspecto del gráfico a corto plazo, yo esperaría una caída aún mayor, probablemente por lo menos nos iremos a estos niveles del 38,2 de toda la subida previa, niveles de alrededor de $112,70, y probablemente este sería un nivel interesante en el que comenzar a vigilarla y seguir observando estos ratios de valoración para una posible incorporación a la cartera. Dime qué opinas, dime qué te parece esta compañía Interparfums, porque ahora nos vamos ya con la tercera compañía de este vídeo, de la que ya hablamos en un vídeo hace unos meses y que despertó gran interés por ser bastante desconocida. Y es que capitaliza poco más de 100 millones de euros, cotiza a un PER ligeramente superior a las 3 veces y ofrece un dividendo de casi el 10,5%. Es una idea que tenemos que agradecerle a uno de los seguidores más activos del canal, tanto en YouTube como en Patreon y Discord, nuestro amigo Irradia, que encontró esta compañía haciendo un screener y la compartió para que pudiéramos traerla al canal. Un saludo Irradia, que seguro que estás viendo este vídeo y has llegado hasta aquí. Se trata de la empresa Click Digital AG, una compañía alemana que cotiza en la bolsa de Berlín bajo el ticker Click, que desde sus máximos de abril de 2021 se ha dejado ya casi un 60% y que con respecto a sus máximos del último año, que los marcó en febrero, lleva una caída de más del 50% a día de hoy. Una microcap, una compañía con una alta volatilidad y por lo tanto alto riesgo, pero con unos fundamentales espectaculares como vamos a ver ahora mismo. Y en esta ocasión vamos a empezar por la web Simply Wall Street y vamos a ver este análisis gráfico que la verdad es que tiene muy buena pinta. Por valoración tiene 6 check de 6, por futuro tiene 4 de 6, en pasado 4 de 6 también. En salud financiera tiene 6 de 6 y en dividendo tiene 4 de 6. Recordad que si queréis usar esta herramienta totalmente gratis durante 2 semanas y con un enorme descuento después, tenéis el link en la descripción del vídeo. Traducimos al español y lo que nos dice Simply Wall Street es que Click Digital estaría cotizando un 67% por debajo del valor objetivo que le está dando esta web, que los beneficios crecieron a casi el 40% el año pasado y que se estima que crecerán al 16,76% el que viene, que está a una valoración atractiva con respecto a sus competidores y que según los analistas el precio de su acción se va a multiplicar por más de 4 veces.
Y en los principales riesgos tenemos un historial de dividendos inestable, debido a que ha tenido un crecimiento del dividendo irregular en los últimos años, y también que el precio de las acciones ha sido volátil en los últimos 3 meses, justo lo que yo apuntaba hace un minuto. En cuanto a la salud financiera de la empresa, estamos encontrando un ratio debt to equity del 8,5%. Esto demuestra una enorme solvencia por parte de la compañía en relación a su deuda. Por valoración, ya hemos dicho que estaba cotizando a un PER de menos de 3,5 veces y a un price to sales de 0,3 veces. Y en cuanto al crecimiento, se estima que crecerá a alrededor de un 17% anual. Vamos a ver las métricas un poquito más en detalle y vamos a utilizar Seeking Alpha. Ratios de rentabilidad principales: margen de beneficio bruto 53%, margen EBIT 15%, margen EBITDA más del 16%, margen free cash flow por encima del 6%, este es un poquito más flojo, ROCE de más del 42%, retorno sobre el capital del 33% y ROA de casi el 22%. Unos ratios de rentabilidad, como decía, espectaculares. Nos vamos al crecimiento en el último año de un 56% en revenue. Ha crecido el revenue de una forma espectacular, ahora veremos el gráfico. Se estima que el año que viene crecerá casi el 40%. Crecimiento de EBITDA pasado de casi el 50% y estimado para el año que viene de más del 30%. Y si nos vamos a la valoración, nos encontramos, como decíamos, un PER de menos de 3,5 veces y un price to sales de 0,33 veces. Echando un vistazo a la evolución de esta compañía, vemos que en ingresos totales el crecimiento ha sido exponencial. El beneficio bruto ha pasado de 21 millones en 2018 a 187 millones en los últimos 12 meses. Unos beneficios por acción normalizados que eran apenas céntimos de euro en algunos años de la última década, como estáis viendo, un pequeño bache en 2018 y 2019, y desde ahí se han multiplicado exponencialmente. Y algo interesante que probablemente os estéis preguntando es si han estado diluyendo al accionista. Compañías pequeñas de alto crecimiento suelen emitir muchísimas acciones para poder financiar el crecimiento, pero no es el caso de Click Digital, que como veis tuvo cierta emisión de acciones entre 2013 y 2015, pero desde ahí se ha ido manteniendo estable, un poquito arriba y un poquito abajo, y actualmente tiene 6,5 millones de acciones en circulación. En mi opinión es una compañía muy interesante, ha tenido una enorme corrección, como decíamos al principio del vídeo, llegó a cotizar en febrero de 2023 por encima de los 30 euros, ha llegado a caer más de un 50% y en las últimas jornadas ha recuperado más de un 16%. Esto nos da una idea de la volatilidad que tiene esta compañía, que como decía cuando empecé a hablar de ella, es uno de los mayores riesgos que yo le veo a esta compañía. Por lo tanto, si en algún momento te planteas invertir en esta empresa, yo tendría cuidado con el peso que le asignas dentro de tu cartera, porque esta alta volatilidad, el que en pocos días pueda subir o bajar un 15 o un 16%, puede, por un lado, aportar un gran crecimiento a tu cartera, pero por otro, sumarle una gran volatilidad que no todos los estómagos pueden soportar. A nivel técnico, en los últimos 2 años, desde que comenzó la caída en abril de 2021, se ha situado dentro de este rango lateral que ha ido respetando. Hemos visto varios cruces a la baja y al alza de la media de 50 sesiones sobre la media de 200. Todas ellas han indicado mayores caídas o subidas posteriores, por lo que me parece un indicador que deberíamos tener en cuenta a la hora de invertir en esta compañía, aparte de todos los fundamentales que acabamos de ver. Y tras salirse de este rectángulo que hemos dibujado en el gráfico, ha vuelto hace unas jornadas, ha entrado dentro del gráfico y ahora mismo, como estáis viendo, se está peleando con la media de 50 sesiones. Ha llegado a superarla intradía, pero no ha llegado a superarla al cierre diario, por lo que yo estaría muy atento a este indicador. Una superación de esta media de 50 sesiones puede ser una mejora a nivel técnico, ya que esta media de 50 sesiones va a ser la primera dificultad, el primer obstáculo que se va a encontrar el precio de la acción, y después habría que ver si es capaz de ir recuperando poco a poco todo el terreno perdido. Como digo, una idea interesante en esta microcap alemana, por si queréis añadirla a vuestro radar como una de esas compañías de alta volatilidad, alto riesgo y alto potencial de beneficio a futuro, y con un rendimiento por dividendo de más del 10% ahora mismo. ¿Cuál de estas 3 acciones te ha parecido más interesante? ¿Tienes alguna en cartera o las tienes en tu radar? ¿Crees que alguna de ellas es una mala idea en la que nunca invertirías? Déjame tu opinión, porque eso es lo que hace grande a este canal. Y recuerda que en la descripción de este vídeo tienes todos los links a las fuentes utilizadas para documentarlo. Y por supuesto, el link para probar gratis y en un minuto el broker Bison Trade. Y ahora, si haces clic a la izquierda, irás directo al vídeo análisis sobre 5 de las mejores compañías del mundo en el sector salud. Y si haces clic a la derecha, vas a ir directo al vídeo sobre Mike Wilson de Morgan Stanley para que compruebes si se han cumplido sus últimas advertencias. No olvides dejar tu like y suscríbete con campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.